Pues bueno, em, el día de hoy finalmente vamos a estar, no sé por qué la cámara se ve como sucia, con Gloria Álvarez. Solo vamos a esperar a que ella termine, comience a hacer su live de su cuenta para que así pues podamos unir. Para los que no sabían, hoy nos toca el live con Gloria Álvarez. Vamos a hablar de varias cuestiones de actualidad nacional. Entonces, si pueden estar dando like, muchas gracias. Solo vamos a esperar a que ella esté lista. Voy a ver aquí desde la computadora para poder terminar de ver todo eso. Hola, bro. Hola. ¿Cómo te va? A ver, vamos a intentar unir a alguien así. Invitar aquí. Perfecto. Entonces, ¿qué onda? Ya estamos. ¿Cómo te va, Gloria? Un saludo. ¿Qué tal? Bien, gracias. Un gustazo estar aquí contigo y con todo tu Un público. gustazo también. Vamos a comenzar, si te parece. Te comienzo presentando. Bueno, mis queridos amigos y amigas, Gloria Álvarez, conocida aquí en Guatemala por liberal, ¿no? Si no Se estaba te, mal yo. se te cortó ahí Perdón. un poquito el audio, pero ahí ya regresaste. Ok, ok. Perdón, es que estoy teniendo unos imprevistos. No tengas pena. Otra vez. Les presento a Gloria Álvarez, conocida dentro de Guatemala por el activismo dentro de la comunidad liberal política aquí en Guatemala. Ahorita está radicada en México y con un largo historial de su... Se te está yendo el audio. No sé si los demás lo escuchan. Vamos a... Ahí está, ahora ya regresó. Sí, espérame. Ah, sí, ahí también. Estamos teniendo mil imprevistos junto cuando no se pueden tener imprevistos. Perdóname, Gloria. No, Es no te que qué preocupes, pero poco sí también profesional. en los comentarios también te están diciendo que sí que se te está cortando el audio. O sea, no es solo, no es mi conexión. Ok, sí, es la mía, Gloria Linda. Va, comencemos. ¿Cuáles para ti son las mayores problemáticas a nivel social en Guatemala? Esa es la primera pregunta que te quería hacer. Y primero, ¿cuál es la mayor problemática social en Guatemala? Mira, Para primero ti. creo que la corrupción, o sea, definitivamente el sistema que mejor funciona en Guatemala es la corrupción. Todos los organismos del Estado, la sociedad, se han acostumbrado a trabajar con base en la corrupción. O sea, tristemente, la corrupción es la institución que más funciona en Guatemala en detrimento de todos los demás. Y nos hemos acostumbrado a eso en todas partes, en el sindicato de salud, en el de educación, en el Congreso, en los ministerios y las secretarías del gobierno, en la manera en que la sociedad civil se maneja respecto de la desigualdad ante la ley, donde preferís pagar mordidas, pagar sobornos. Y entonces la segunda problemática, producto de la corrupción, es la inseguridad. En Guatemala hay 11 muertes violentas diarias, hay un robo o una extorsión cada 6 minutos. Entonces, viviendo de esa manera, el guatemalteco no tiene garantizado ni siquiera que va a llegar vivo a su casa, ni que va a llegar con el dinero que ese día fue a trabajar y producir de manera transparente. Entonces, cada vez los guatemaltecos que son honestos, que son transparentes, que quieren hacer las cosas bien, se van del país. Y por eso tenemos 4 millones de guatemaltecos viviendo en el exterior, que son los que mantienen con sus dólares el mayor ingreso de riqueza que hay en el país. O sea, la riqueza de Guatemala la generan los 4 millones de chapines que Que están están en el afuera extranjero trabajando en base a remesas. y ni siquiera pueden votar. Y el tercer gran problema, o sea, si tenés corrupción e inseguridad, es que obviamente tenés una economía que no es funcional, porque es una economía secuestrada y cooptada por los poderes corruptos, desde los sindicatos de salud y educación, desde el sindicato de transportes, que es el responsable de esas camionetas asquerosas que tiran humo negro y que son una amenaza para el medio ambiente, pero no solo los sindicatos, sino también las oligarquías económicas que tienen al contrabando
como un enemigo, cuando el contrabando no es más que la gente pobre buscando productos más baratos en las fronteras, sobre todo con la de Correcto. México. Entonces yo te diría que esas son las tres grandes problemáticas que ahorita Guatemala sufre, de las cuales se derivan muchísimos otros problemas, pero esas tres como digamos las raíces podridas del tronco. Ok. La mayor problemática a nivel económico en Guatemala para ti, Gloria, si nos pudieras iluminar. Que no hay libertad de mercado, que los pocos que pagan impuestos, que son el 20% de la población económicamente activa, siempre cada vez que hablamos de subir impuestos es para que los pocos tontos que ya pagan, paguen más, un 80% de economía informal, que decís, menos mal existe porque si no la gente estaría más pobre de lo que ya está, una desigualdad económica porque si sos miembro del CACIF tenés proteccionismos, tenés privilegios, tenés oligopolios donde tu empresa está protegida del mercado libre, pero si sos un empresario de mediana estatura, te tenés que ir a dar con las aduanas, porque la línea sigue existiendo, para pagar sobornos y para que tu producto pueda entrar. Y si no, te están en las fronteras tratando de hacer contrabando. Entonces, esa economía que es completamente injusta porque no es libre, porque en Guatemala no cualquiera puede Tenemos una llegar. economía clientelar, como siempre he rezado. No tenemos una economía de libre mercado. Y he visto a mucha gente de izquierda diciendo en Guatemala, ¿de qué nos ha servido el libre mercado? Nunca hemos tenido libre mercado. Siempre Correcto. hemos tenido una economía clientelista, ¿verdad? Y eso es muy bueno que las generaciones jóvenes lo empiecen a reconocer, porque no podemos culpar lo que no hemos tenido de los males que tenemos. Correcto. Eso es exacto. Nunca no puedes decir que no te gusta o no está bueno el pastel de chocolate si nunca has probado el pastel de chocolate. Yo lo digo así siempre. Y Correcto. es que es impresionante, pues, porque la gente sí que es culpa del capitalismo. Yo les digo que capitalismo si nunca hemos vivido en capitalismo en Guatemala, les digo yo. Y Correcto. siempre lo rezo en todos mis videos. Ahora, ya la mayor problemática social, la mayor problemática económica, la mayor problemática política. Focalicemos ahorita eso. Tenés un monopolio maldito, que es el de los partidos políticos, que ni siquiera son partidos. Porque si tú te vas a investigar lo que un partido es, en Guatemala no tenemos partidos. El partido más viejo que tenemos no tiene ni 20 años. No hay institucionalidad. Los partidos no valen para nada. Son fichas marketineras como estampitas de mundial que la gente se intercambia con hordas de zombies que tú compras por millones de quetzales para que esos zombies a nivel departamentos vayan a tus mitines donde ponen edecanes, conciertos, regalan motocicletas, Y refrigeradores. recordemos que todo eso lo pagan con los impuestos de la ciudadanía, indirecta o directamente. O sea, al final todos esos espectáculos y shows que hacen ellos los pagamos nosotros. ¿No? Correcto. Entonces, tenés un monopolio, así como el monopolio que tenemos en la economía, en la política, que está secuestrado por los partidos, que además tienen el monopolio del Congreso, porque tú no votás Correcto. por diputados de manera individual, tú votás por las listas de corruptos que los partidos te arman. Entonces, tú no tenés opción. Es como que si quisieras votar por un equipo de fútbol y vos querés que esté Messi, pero ya te dicen que hay 11 o 20 o 30 personas en esa lista que nunca van a llegar a los niveles de Messi. Entonces, ¿qué pasa? Que el Congreso no gobierna para la ciudadanía, gobierna para los intereses de los miembros de los partidos, que son los mismos desde el 85, cuando la nueva constitución se estableció. O sea, hay gente que ha envejecido en el Congreso, siendo diputados de 18 partidos diferentes, porque se van cambiando de partido, los trans. Van en busito, van en tour por todos los partidos diferentes. Es que dicen que hay que probarlos todos. Ay, no. Exacto. Sí, Entonces, en correcto. Guatemala, Hasta parece que fueran trabajadores pensionados, que fueran a cobrar su pensión cuando se vayan a jubilar. De verdad, es impresionante cómo hay diputados que llevan 30 años y desde la primera legislatura en el Congreso. No creo que todavía hay uno que sigue desde la primera legislatura del Congreso. claro. Les debería claro. dar vergüenza. Sí, o gente como Mario Taracena, que han estado ahí toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que al final no tenés una política competitiva, no hay libre mercado en la política tampoco. Entonces tenés la economía secuestrada, la política secuestrada, con lo cual lo único que funciona es la corrupción para ellos mismos.
Y ni la derecha ni la izquierda quieren cambiar ese modelo, porque tú no ves en las Porque es que 29. creo que tú y yo vamos a estar de acuerdo en que en Guatemala no hay izquierda y no hay derecha. Hay clientelistas unos, clientelistas dos, que sirven Sí, a los mismos intereses con diferente bandera y que se echan caca unos a otros, ¿verdad? Pero a la correcto, larga sirven a lo mismo. Entonces, correcto. mucha gente me da risa, como dice, por ejemplo, como es que la derecha en Guate o es que la izquierda en Guate. Yo, mucha, aquí no hay izquierda, aquí no hay derecha, aquí son todos los mismos disfrazados de diferente cosa. Es una Correcto, fiesta de disfraces donde cada uno se disfraza de cosa diferente para intentar disque promover algo, pero al final todos promueven lo mismo, los intereses de sus tatas de arriba, ¿va? exactamente. Y por eso ves a veces unas alianzas que decís, ¿qué hace Sandra Torres en el casino? ¿Verdad? O ves a gente Mm, que estuvo en partidos de derecha aliándose con Telma Cabrera. Entonces, es eso, no hay ideología tampoco. Es otra. Sandra, que supuestamente es guerrillera y que es de izquierda, si la une en el casino, ¿no? Ahí Exacto, tenemos la hipocresía máxima dentro de todo lo que puede llegar. exacto. Mira, vamos a ver, vamos a hablar ahora de la problemática. ¿Cuál crees que es la mayor problemática a nivel de infraestructuras en Guatemala? O sea, como... Las carreteras no se han hecho con la inteligencia de ingeniería que el país requiere. Somos un país de montañas. Nosotros deberíamos de tener puentes y túneles, más que pasos a desnivel. Y más que estar en esas carreteras que bordean las montañas y pasar así en la... muchísimo tiempo. Entonces, la infraestructura del país se prestaría para más puentes, para más túneles, para ferrocarriles, para metros incluso, porque a mí siempre me decían, no, es que en Guatemala hay terremotos. Pela, en Japón hay metro, en Los Ángeles hay metro, en En Chile hay metro. CDMX hay metro. Exactamente, y hay un Y montón de también decían, terremotos. no, es que en la capital de Guatemala no puede haber metro por el alcantarillado. Y es como, si han podido haber metro en Londres, que era un pantano lodoso y que literalmente la tierra de verdad no podía soportar edificios, y aún así encontraron la manera de construir una ciudad y construir Exacto. un metro en antiguos pantanos, en la capital puede y va a haber algún día metro. Lo que Y pasa ahora, es que no hay ahora se voluntad. conoce que Álvaro Arzú, en su momento de ser alcalde, retrocedió muchísimos proyectos de metro que venían de Francia, de Japón, porque simplemente no le pagaron los sobornos que el nene quería. Entonces no tenemos metro porque todos huevean mejor con pasos a desnivel, porque hasta cuando algo es escondido, la corrupción es más fácil. En cambio, cuando es Mm. un puente que estás levantando para arriba para conectar los barrancos que tenés, pues va a ser más difícil robar porque todo el mundo se está fijando en cuáles son los materiales que se están usando. Entonces, ese es uno de los problemas de infraestructura más grandes. No tenemos conectividad en el país y segundo, no hemos aprovechado nuestros recursos hídricos para tener ciudades que volteen a ver a nuestros recursos hídricos. Por ejemplo, en Ciudad de Guatemala, el lago de Amatitlán. Si fuésemos conscientes de lo que ese lago podría hacer por nosotros, incluso lo utilizaríamos para transportarnos, para tener toda una riviera llena de comercios, de restaurantes, de cafés, de bibliotecas, y que toda esa riviera sirviera hasta como un cono de atracción al turismo. Y en lugar lo que Mm. tenemos es un inodoro, una cloaca depositaria de todas nuestras heces fecales, de toda la basura, Y y con que cero tratamiento, hay que a la larga los pobres pueblos aledaños al lago se tienen que encargar de la limpieza de todos esos desechos, va. exactamente. Entonces, no tenés buenos caminos, tenés el 93% de los recursos hídricos contaminados con heces fecales. La cantidad de basura que le generamos a las costas hondureñas. Habiendo maneras perfectamente, digámoslo, eco-friendly de deshacernos de la inmensa mayoría de los desechos biológicos que Uh -huh, generamos dentro de la capital. O sea, uh -huh. no habría necesidad de tener contaminado Amatitlán. Por ejemplo, aquí a la vuelta de la esquina. Amatitlán podría ser un gran lugar turístico, igual que lo es Atitlán. Podríamos tener un montón de facilidades, pero no, a los políticos les es más fácil continuar con esta dinámica de seguir tirando todos los excrementos de toda la capital y de los departamentos aledaños, en lugar de generar un sistema de tratamiento de agua, porque no les paga lo suficiente ni les mueve lo suficiente para poner ese tipo de sistemas, ¿va?
Totalmente. Aparte es que ese tipo de sistemas solo funcionan en la competitividad de un mercado libre, no en una lógica de gobiernos corruptos con sindicatos donde lo que funciona es no despedir al que es ineficiente. Por eso es que no tenemos una infraestructura adecuada. ¿Por qué la dejamos en manos de los gobiernos? Entonces, esta es la mayor hipocresía de los guatemaltecos y de los latinos en general. Se quejan de que el gobierno es corrupto, pero quieren que el gobierno se encargue de todo, del agua, de los perritos, de los arbolitos, de la cultura, del fútbol, de los animales. Entonces, si tú, un gobierno, lo dejas encargado de todo, te huevean todo. No hay de otra. Ahora, si vos querés un gobierno que no te robe, le tenés que empezar a quitar los lugares por donde te roba y dejarlo en las manos de la sociedad civil y que la sociedad civil se encargue. Entonces la gente te dice, ala, pero la sociedad civil entonces va a ser Sodoma y Gomorra. Bueno, entonces vivís en una sociedad podrida donde nadie se quiere encargar de nada. Y la práctica demuestra lo contrario. Cuando dejas las cosas en las manos de la sociedad, es más eficiente. Por eso los guatemaltecos tienen un teléfono conectado a internet, aunque no tengan hospitales, aunque no tengan carreteras, aunque no tengan escuelas, porque dejaron los celulares en algo que no es el gobierno, por ejemplo. Entonces, esa lógica de decir, me quejo del gobierno porque el gobierno es corrupto, pero por favor, papá gobierno, encárgate de todo, es completamente absurdo. Mira, y última pregunta sobre las problemáticas para pasar rápidamente a los siguientes temas, así no alargamos mucho esto de este punto de la entrevista. Fíjate, ¿cuáles son los mayores problemas del sistema de salud, del sistema de educación y de la seguridad a nivel nacional? Ok, de la salud y de la educación es el mismo que es los sindicatos que tienen secuestrada al sistema de salud y educación. En el caso de educación, desde Mm. hace décadas, por el peor dictador que Guatemala tiene, que es Joviel Acevedo, que se roba Ujú. 93 centavos de cada quetzal que pagamos en impuestos que se van a educación. Entonces, ahorita son como 15,000 millones de quetzales del presupuesto que se van a educación, de los cuales Joviel Acevedo se roba 93 centavos de cada quetzal. Entonces, si vos le metes más pisto a esa lógica, solo vas a tener más robadera y vas a tener 7 centavos libres para hacer escuelas, poner Y iPads, poner espérate, Gloria, libros. te hago unas pequeñas comas. Ahí fíjate, mucha gente piensa, pero 7 centavos. Sí, suena poco, pero ya con todos los impuestos de todo el mundo, 7 centavos se vuelven un dineral. Ah, no, es un dineral, pero ahora imagínate el dineral que es los 93 centavos que Joviel y sus sindicatos se roban y se han venido No, embolsando desde hace correcto. décadas. Y Entonces, Joviel por es el eso, dictador perfecto ¿cómo se llama? Del sindicato de maestros. exactamente. Y ese es el mayor problema que tenemos en educación. Entonces, por más que le subamos el presupuesto a la educación, no va a funcionar porque tenés un sindicato. Además, esta es otra cosa. Hay más de 300,000 maestros en Guatemala. La mitad están ordenadamente con Joviel. Matan por el Ujú. tipo. Y la otra mitad, aunque no quieran estar con él, dependen Les de él. toca. Porque por ley el sindicato te representa. Entonces los pocos profesores que sí quieren hacer bien su trabajo, que se levantan en la mañana, que van a enseñarle a los niños, cuando Joviel los llama y les dice, es hora de paralizar el país, si ellos se niegan, Joviel hasta los amenaza de muerte a ellos y a sus familias. Entonces tenés Sí. 300,000 maestros de una forma directa o indirecta completamente cooptados. Lo mismo con los sindicatos de salud. Los sindicatos de salud en Guatemala están controlados por gente que ni siquiera son doctores y no son enfermeras. Son gente que si Total. vos te cortás la mano, ellos no sabrían qué hacer contigo. Son corruptos que se han enquistado en el sindicato siendo conserjes, secretarios, contadores y durante años, en lugar de ejercer una función por la salud, se han dedicado a robar los miles de millones Totalmente. de Y el sales. problema, ¿sabes qué es? Que si tenemos a nivel de ley los sindicatos como los representantes de XW grupo, en este caso los maestros y los médicos, que hasta cierto punto por ley deben estar representados por el sindicato, tenemos muchos problemas, porque muchos, y creo que vos especialmente y yo, nos hemos dado cuenta que a la larga los sindicatos se han vuelto, digámoslo así, eh, ¿cómo se dice cuando algo ya no es útil, pero sin decir la palabra inútil? Porque, bueno, digamos, ya no son útiles hoy en día. Ajá. Realmente con una correcta legislación laboral ya no serían útiles ni necesarios. Ahí está.
No, para Realmente no nada. estamos a inicios de los 1900 donde el sindicato sí era algo totalmente necesario y era algo para poder proteger al trabajador. Ahora, si tuviéramos, comencemos por una buena legislación laboral y una buena legislación para los maestros, ya no se necesitarían a los sindicatos. Correcto. Y el Y problema aparte, es que hay gente como el Joviel que se aprovechan de estas instituciones para quedarse y lucrar a costa de nuestros y no impuestos y solo becas. eso, volvamos a la otra mafia, que son los partidos. Entonces Mm, Joviel llega con el nuevo presidente y le dice, mira, papadito, yo represento 300,000 votos. Y si tú no estás conmigo, yo te paralizo el país, sacándote a los maestros a bloquear las pésimas carreteras que tenemos. Entonces, todos los presidentes que hemos tenido desde que Joviel está en el poder a principios de los 2000 hasta ahora, le rinden pleitesía a este dictador porque viven cagados de que él le correcto. saque a los maestros a las calles. Porque se hace un hamburgueo, los niños no van a la escuela y después a quién le van a echar la culpa al presidente Exacto. o al gobernante de turno, ¿no? Y Me esa gustaría, misma lógica corrupta se ha enquistado en la USAC, porque la USAC es un monopolio, no hay más universidades estatales, entonces todo lo que se vuelve monopolio en Guatemala, curiosamente, se vuelve completamente inoperante porque no permiten la competitividad. Si correcto, hubiese más universidades estatales haciendo un mejor trabajo, entonces lo que la USAC haga o deje de hacer, ahorita que lleva vergonzosamente paralizada 3 años, y eso va a tener un impacto en el retraso económico e y, intelectual del país. y eso justo lo decía yo, mucha gente, ¿qué opinas de la USAC? Y cada rato me lo preguntan en mis lives, el individual, y digo yo, mucha, perdón por el vocabulario, ese nido de mierda ya estaba, mucha. O sea, todo eso que están viendo, que ahorita se está haciendo el drama de la USAC, ya estaba. Lo único que pasó fue que levantaron el tapete y estaban todas las ratas de mierda bajo el tapete. Exactamente. Pero eso no es algo nuevo, mucha. La USAC ya era la última perita que querían cooptar para poder continuar manteniendo todo el Estado bajo sus anchas y manos. Entonces, no se sorprendan, a mí no me sorprendió cuando pasó la de la USAC, dije, Aparte, no me la USAC sorprende. es la universidad más cara que hay en Guatemala, porque los guatemaltecos que pagamos impuestos nos cuesta 7 veces más graduar a un estudiante de la USAC que en promedio se tarda 8 años en salir. Y eso era antes de los 3 años que lleva paralizada. No, y en Ahora eso se puede. licenciaturas de 4 años, por cada babosada que hacen, el estudiante se atrasa más y se atrasa más y se atrasa más. Y si el Exacto. estudiante, por ejemplo, está en humanísticas y no está de acuerdo en todo eso, lo tachan, lo chingan, si no es de rectoría, de los grupos de alumnos, asociaciones, o sea, y ese es el problema. La USAC está bien, es una universidad de prestigio, nunca hemos negado eso aquí, estamos diciendo lo contrario, pero el problema es que la USAC se ha vuelto... como si no estás de acuerdo con, por ejemplo, lo que opinan ideológicamente X o W o Z, el rector, tus catedráticos, te chingan. Y eso no debería ser así. O sea, Eso incluido que cuando yo hacía conversatorios en la USAC llevando a los venezolanos expatriados, o sea, a mí me amenazaron de muerte con todo y pistola por llegar a decir que Venezuela era una cloaca corrupta. Y aunque Venezuela cae, y aunque Cuba cae, y aunque Nicaragua es un nido de ratas que está hasta quitándole la ciudadanía a cualquiera que esté en contra de Daniel Ortega, los necios de la USAC siguen lavándole la cara al Che Guevara y a y Fidel si no y te a toda esa parece, corrupción. como decís vos, o te chingan en tus estudios. Y si no te chingan en tus estudios, directamente te amenazan. ¿Ah? Ajá. Eh, Entonces, eso te diría yo es lo que tiene emproblemado a la educación y a la salud en Guatemala. Y por más que tengamos colegios privados y hospitales privados, la brecha se va abriendo. Porque toda la gente que no tiene acceso a los colegios y a los hospitales privados se tiene que joder en el San Juan de Dios, se tiene que joder la vida en el Roosevelt o en el otro sistema hay monopólico gente que corrupto. se muere esperando a que los atiendan, o si no, y bien te va en el IX donde hace poco Eso. yo tuve una fractura, ¿no? Y estaba como un paciente, me fui a un hospital privado a pesar de que yo tenía IX. Y entonces llega el que era mi compañero y me dice, él tenía una deformación en la cara porque tuvo un accidente grave en moto, ¿va? Y dijo que a él en el IX lo dejaron sentado. Mira, espérese aquí hasta dentro de como 10 horas lo vamos a poder atender porque ahorita no lo podemos atender. Cuando él estaba recién con esa herida, con la cara derretida, en el IX le dijeron así tan tranquilo, siéntese, espera ahí porque ahorita no tenemos para atenderlo.
Y si uno se enoja con los del ICS, después también te amenazan los doctores dentro del ICS. Totalmente. Ahí decía ahorita un comentario, vos nunca has pisado de San Juan de Dios. No solo lo he pisado, he hecho videos enseñando a la gente muriéndose en los pisos En mientras no camillas nos de hace atienden. 30, 40 años, hacineados, mal atendidos, sin salubridad dentro del mismo hospital. Y que no me malentiendan, siempre lo he dicho, la culpa no es del personal de los hospitales. Muchos de esos personales realmente están trabajando por el amor a la profesión, porque a muchos no les pagan desde hace meses. A los que no son cabecillas de los hospitales no les pagan desde hace meses, en muchos casos. Y por todo, por el amor que le tienen a su profesión y por el amor que le tienen a la salud. Pero realmente lo que más me da risa es, por ejemplo, el descaro de los gobiernos que dicen, sí, estamos haciendo tal, ji, ju, ja, pero nunca he visto yo en ningún gobierno, de lo que llevo de ser consciente, que realmente yo diga, aquí están los cambios que han hecho. Exacto. Y mientras tanto, el sistema de salud para peor. Yamatei, por ejemplo, en su discurso de inauguración presidencial dijo, los niños con desnutrición son el mayor problema de Guatemala. Acto seguido reduce presupuesto para salud alimentaria. Acto seguido reduce presupuesto para salud. Acto seguido reduce presupuesto para educación. Y Sí. siempre lo he dicho, Gloria, que no el pueblo esté pobre, mal informado, mal alimentado, mal educado, les interesa a las élites. Porque un pueblo mal informado, mal educado, mal alimentado, es un pueblo que no conoce sus derechos ni tiene tiempo para reclamarlos y tampoco conoce sus obligaciones y tampoco tiene tiempo para reclamarlas, ¿no? Sí. Última duda y consulta. Bueno, vamos a plantear esto y después vamos con tus propuestas no negociables. Para ti, ¿cuál podría ser una posible solución para que Guatemala, en este momento somos el país más pobre de Latinoamérica, para que Guatemala deje de ser el país más pobre de Latinoamérica? Hablemos solo en este punto particular de soluciones. Es lo que yo presento en mi plan de gobierno. O sea, mi plan de gobierno es el producto de años de quemarme las pestañas analizando toda la maraña de corrupción que hay en Guatemala, toda la problemática, metiéndome a refundir, a dar clases de educación sexual, de desnutrición crónica en los pueblos, a ver cómo es la infraestructura. Y después de hacer todo eso, dije, ¿de qué manera? Porque lo que acabas de decir, es un pueblo ignorante, donde hasta la gente que sabe leer no lee ni un libro al año, aunque sean los caqueros de la zona 14. Es un pueblo que todo lo quiere fácil, que todo le da hueva, que todo lo quiere para allá, que no quiere soluciones de largo plazo porque les da hueva pensar. Entonces dije yo, ¿cómo chingados, con todo lo que yo estoy viendo, presento algo simple, sencillo, en trocitos, ¿verdad? Y ese es el producto de mi plan de gobierno. Y entonces dije, esto es no negociable, porque para que Guatemala deje de ser el país más pobre de Latinoamérica, esto tiene que pasar, sí o sí, no hay de otra. Y todas estas cosas las dejé en negociables como para dejarle a la gente la sugerencia de, ¿quieren seguir viviendo en la Edad Media? ¿Quieren seguir pretendiendo que en Guatemala no hay prostitución, ni discriminación, ni racismo? Háganle, pero aquí les Y dejo la opción. pretendiendo que los homosexuales también son un sector así de la población, así en la esquinita, ¿va? Exacto. Y al hablar de eso es, si una de cada 10 personas en el mundo es lesbiana, gay, bisexual, transexual, quiere decir que de cada 10 personas que vos conoces, probablemente una está en esa categoría. Y a esa mí me da persona... mucha risa la gente que dice, Gloria querida, que dice, es que ellos exigen privilegios, ¿no? Y es como para vos privilegios exigir igualdad de derechos e igualdad de como verte como un par ante la ley. Y mucha gente a mí me pregunta, porque yo soy abiertamente homosexual, no mi querida Gloria, y me dicen, ¿tú para qué te querés casar? Y que no sé qué, no por el lujo de, ay, me quiero casar, sino porque casarse tiene muchas ventajas jurídicas, Así tiene es. muchas ventajas legales, muchos privilegios en impuestos, muchos privilegios en caso de que me pase cualquier cosa. Y es que eso es lo que la gente no entiende. No, Mi caso no es por la ilusión de, ay, el amor y que no sé qué, sino porque yo necesito las ventajas jurídicas que a mí la institución de matrimonio me provee. Tú hoy Y eso por en hoy en Guatemala... Guatemala no podés ni siquiera sacar un plan de celular familiar con tu novia si sos mujer o con tu novio si sos hombre. Es estúpido. Ah, pero eso sí, los heterosexuales evangélicos y católicos en Guatemala sí quieren los impuestos de los gays, porque a la hora de pagar impuestos, si es vénganos tu reino, ¿qué me importa con quién te acostás? Entonces no seamos hipócritas. Si quieren excluir a la comunidad LGBT, tampoco Que nos recordemos que aunque seamos el 12% de la población, seguimos siendo 2 millones como algo. O sea, no es que seamos...
Y No te es voy a que decir una seamos cosa, en mi ínfimos. experiencia, la comunidad LGBT sí paga impuestos, porque cuando salen de la línea de pobreza son buenos ciudadanos. Entonces a mí lo que no me cabe es querer sus impuestos, pero no les querés dar los mismos derechos. Ahora, eso es decir una cosa. La otra cosa son las poblaciones que quieren subsidios para sus operaciones trans, para sus abortos, para, no sé, privilegios laborales, porque como me discriminan, entonces dame un cheque porque soy gay. Eso es otra cosa. Esos Eso son es otras diferente. iguales. Y a los conservadores y rancios derechistas les fascina meter todo en el mismo huacal y confundir con eso. Y no es lo mismo. No es lo mismo defender tus libertades y tus derechos a tu Como vida, a tu individuo. propiedad y a tu libertad que estar pidiendo subsidios. Porque en mi plan de gobierno no hay subsidios para nadie. Ni para las Es que familias así debería ser, heterosexuales, ni para Gloria. los gays, ni para nadie. Correcto, porque fehacientemente a lo largo de la historia se ha demostrado que los subsidios nunca sirven de absolutamente nada, más que para Uh-huh. generar más pobreza. Regalar dinero nunca ha traído nada bueno, ni ahora ni hace 1500 años. Vamos a comenzar hablando, si te parece, de tus propuestas no negociables, Gloria. Sí. Bueno, comencemos con la número una. Cada departamento será dueño de sus impuestos. ¿A qué se refiere esto, Gloria? Explícanos un poquito más. Eso se refiere a que lo que se produzca en cada departamento, incluyendo el IVA, porque después yo propongo tener solo un flat tax, se quede en ese departamento. Entonces, hasta los departamentos que me dicen, pero ¿y de qué va a vivir, no sé, Santa Rosa? No importa, porque si les dejas el IVA ahí, ellos lo administran de manera Mm. descentralizada. ¿Por qué esto? Porque es más fácil vigilar a tu autoridad directa y que no robe y que esté haciendo su trabajo, que esperar que en la capital, donde está toda la hueviadera del Congreso y la corrupción y la maraña de los sindicatos, esperes vos a que te regresen un poco de cuchumbo de dinero a tu comunidad o a tu departamento. Esto también va a generar competitividad, porque si cada departamento es dueño de su dinero y se para en sus propios pies, ya dependerá de la población de cada departamento ponerse las pilas, meter en la cárcel a sus alcaldes corruptos, a sus gobernadores corruptos, con casos que son locales. Vos ya no vas a depender de que en la capital se verifique qué fue lo que se robaron del cuchumbo, porque ahorita lo que pasa es que toda Guatemala se parte el lomo produciendo el Para café la de capital. Tenango, las hidroeléctricas de las Verapaces, el turismo que puede generar Sololá, y todos los que se parten el lomo generando ingresos, que pagan impuestos, todo se va a un cuchumbo general, a la capital, ahí se da toda la robadera y Mm. después solo va de regreso lo que le salpican a cada quien. Y encima de eso tenés cacicazgos de alcaldes y gobernadores que se roban lo que llegan. Entonces la población local no tiene opciones para vigilar a dónde va ese dinero. Entonces, si no descentralizamos, seguimos tratando a los departamentos como niños chiquitos inútiles, tontos, estúpidos, que no pueden solitos. Y eso es una gran paja, porque de los departamentos sale la gente más trabajadora de Guatemala y se largan cruzándose uno de los desiertos más jodidos que hay en el mundo para Porque producir no hay en Estados Unidos oportunidades. y mandar pisto de vuelta, ¿me entendés? Sí, y las remesas son lo que mantienen a la larga la economía a gran escala aquí en Guatemala. Y sabes qué es lo más curioso, que como decís vos, o sea, la gente paga sus impuestos, se viene aquí a la capital, primero la primera tanda de hueviadera, después la vuelven a reenviar, depende de quién les debe más favores, a ver aquí, o sea, no reciben proporcionalmente sus impuestos, la segunda tanda de hueviadores en la gobernación, después hueviación otra vez en alcaldías, y después lo que llega es realmente ínfimo, ínfimo, ínfimo. Exacto. Y como decís vos, a la larga, y mucha gente yo creo que no entiende la importancia de esto, y en eso fue una de las propuestas que más me gustó de tus propuestas, porque realmente si cada departamento administra sus impuestos, cada departamento va a tener mucha más facilidad de ver a dónde se está yendo el dinero, porque no tenés el bodoque de pisto, tenés el Exacto. bodoquillo chiquito. Entonces sabes más Exacto. o menos dentro de tu departamento qué tiene que estar pasando con el dinero, Y ¿no? cada quien sabe sus necesidades locales. No es lo mismo San Pedro Soloma que Chinautla, que Santa Cruz Quiché. Entonces, cada quien puede venir y decir, puta, necesitamos ahorita dinero para esto. Ok, se va para allá. Entonces, esa descentralización, si eso no pasa, olvídate de quitarte la corrupción en Guatemala. Es paja. Y quien te diga que lo puede hacer sin hacerlo, te está No, mintiendo. cabal.
Correcto, Gloria. Mira, Mira, aprovecho para algo decir, también súper esto es importante. populismo. No, esto es lo contrario a populismo. En el populismo te dicen que sos tan bruto y tan inútil para hacer tus propias cosas que te van a dar todo de gratis. En esta propuesta es al revés. Aquí nadie te está dando gratis nada y de lo que se trata esta propuesta es de que cada quien mueva su propio trasero, es de volver a responsabilizar a la ciudadanía si tanto les importa sacar al país adelante, en vez de que estén dependiendo de autoridades corruptas. Entonces, no me vengan con la paja de que esto es populismo, porque aquí nos están prometiendo cosas gratis, aquí nos está poniendo Ni edecanes, cosas que no sean publicadores. aplicables. Exactamente. Entonces solo lo dejo ahí Y algo también por el troll center que ya importantísimo, vino a Gloria. chingar. Sí, a mí también yo ya tengo netcenteros personales, mira. Otra dudita, no, dudita, una aportación y además eso de que cada departamento sea dueño de sus impuestos a la larga se presta al desarrollo. Porque, por ejemplo, si realmente tuviéramos un sistema así, ya no habría gente sin luz en Guatemala, ni gente sin agua o servicios básicos en Guatemala. Y lo que mucha gente no sabe dentro del privilegio de la capital es que la inmensa mayoría de la gente en Guatemala no tiene acceso continuo a corriente eléctrica o agua potable. La Correcto. gente de aquí en la capital está totalmente desensibilizada de que Sí. en la inmensa mayoría de departamentos en el interior del país, que es la inmensa mayoría de la población, no, la mayoría de gente no vive en centros urbanos, no tienen en la mayoría de casos acceso ni siquiera a agua corriente constante o a luz constante. Y eso se podría solucionar con esto, ¿no? Número dos, se eliminan las 15 secretarías y se reducen los ministerios a 4. Ilumíname. Mira, ni siquiera hay guatemaltecos que puedan nombrarte las 15 secretarías. Nadie sabe la robadera que ahí se hace, mucho menos el trabajo que hacen. Y no digamos los ministerios, donde cada uno hace por un lado. El de ganadería no hace lo mismo que el de agricultura y vivimos en un planeta, la pelota azul de la que hablaba Carl Sagan, donde todo está integrado. Entonces, lo que yo hago es, me vuelo esas 15 secretarías, me vuelo los actuales 14 ministerios y los reduzco a 4, que creo que son las cosas eficientes y necesarias que el gobierno tiene que tener. Primero, un Ministerio de Educación y Salud, porque así como tu cerebro vive dentro de tu cuerpo, todo lo que se haga en salud debe ir amarrado de todo lo que se hace en educación. Mente sana y cuerpo sano, no lo dije yo, lo dijeron los griegos hace un chingo de siglos. Y Entonces, funciona. y funciona. Pero para que ese Ministerio de Educación y Salud sea funcional, me vuelo los sindicatos de salud y de educación. Implemento el sistema de vouchers educativos, que obviamente va a funcionar de manera descentralizada, donde cada departamento localmente vigila sus propias escuelas, y también me vuelo el monopolio del sindicato de salud y del IPS para responsabilizar a las personas de cuál es el sistema de salud y seguro que quieran tener. Y eso le da una gran ventaja a cada empresa para poder negociar con sus trabajadores condiciones que se adapten a lo que les funciona a ellos. Por ejemplo, no es lo mismo la necesidad de salud de un trabajador que corta caña de azúcar durante 4 o 5 meses y que se puede volar una mano o sufrir de un cáncer en la piel y tiene que tener un seguro adaptado a eso, a una persona que trabaja en la ciudad capital y tiene obesidad mórbida porque no se levanta de su silla de trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les pongo estos ejemplos para que entendamos eso, o sea, no podemos tener un monopolio en el sistema de sindicatos de salud cuando las necesidades son tan diferentes. Entonces ese es el primero. El segundo es un ministerio de Economía, Relaciones Exteriores y Turismo, para que Guatemala y su cara al mundo en todo lo que negociemos de productos y consumos para el país tenga también una lógica del turismo que estamos atrayendo y de las relaciones internacionales que estamos formando. Es una Guatemala que le está diciendo al mundo, vengan aquí a dar trabajo, a producir, a invertir, a echar punta, porque va a ser un país seguro para el turismo también. Entonces, si tenés un solo ministerio donde turismo, economía y relaciones exteriores se entienden, tenés una lógica de a dónde va encaminado el país a largo plazo. Y además reducir mucho la burocracia extrema que se genera entre todas estas áreas y lo simplificas a un solo ministerio. Imagínate lo que te ahorras en sueldos de burócratas en inútiles. Sueldos, en impuestos de la gente, en impuestos correctos. El tercero es un solo ministerio de todos los recursos naturales.
ingeniería, minas, agricultura, ganadería, todo lo que son recursos de Guatemala en un solo ministerio, con una sola lógica: quitarle el monopolio del subsuelo y de los recursos hídricos al gobierno, que no ha hecho más que contaminarlos y hacerlos pedazos en pactos corruptos con mineras e hidroeléctricas internacionales. Entonces, si vos le devolvés el subsuelo a la gente, ya si la gente quiere tener títulos de propiedad privada, comunal, indígena, ese es su problema, porque para eso descentralizás. Pero ahora la minera canadiense, la hidroeléctrica finlandesa, se van a tener que sentar con la población dueña del subsuelo y negociar cómo va a funcionar. Y si la gente no tiene la gana de que llegue la minera y la hidroeléctrica, pues entonces no hay negocio y ya está. Pero le devolves a la gente la potencialidad de ellos decidir qué chingados quieren hacer con los recursos. Con su tierra. Con su tierra. Y el último ministerio es un ministerio de defensa. No porque yo crea que nos van a venir a invadir, o sea, no creo que Putin quiera invadir Guatemala anytime soon, pero sí somos un país que tenemos amenazas internas: terremotos, explosiones volcánicas, tormentas tropicales que hacen pedazos la corrupta infraestructura e ineficiente que hay en el país. Entonces nunca hay puentes, nunca hay carreteras, y necesitamos un ministerio de defensa que sea capaz de hacerle frente a esas adversidades. Entonces esa es mi otra no negociable. No hay manera de que el país funcione con los ministerios y secretarías actuales. Y el candidato presidencial que te diga lo contrario, te está mintiendo, men. O sea, eso es lo que yo necesito que la gente entienda. Que si estas reformas no se hacen, y no digo que la mía sea la única, alguien puede venir y hacer su propio croquis y decir: fíjate, Gloria, que yo me quedo con 3 ministerios. Ahora platiquemos, enseñámelos. Yo no digo que mi fórmula sea la única correcta, pero lo que digo es que es la única que alguien está Trabajada. Ajá. Correcto, porque sabes que me da mucha risa de los que defienden a capa y espada a la antigua oligarquía política de Guatemala, pues que la mayoría de los políticos llegan al gobierno sin siquiera un plan serio de gobierno, fíjate. Sí. Y lo que más da gracia es que la gente ni siquiera se molesta en leer los planes de gobierno. Por ejemplo, a mí, te pongo un caso uno particular, ¿no? Me comienzan aquí a decir acá Rote Milagros de TikTok: sí, pero ¿cuáles son las propuestas de fulanito y menguito? Yo les digo: mucha, ustedes saben que por ley electoral todavía no pueden ellos hacer propuestas, ¿va? Ahorita sí. Partido X, partido W. Ah, bueno, entonces hablamos de todos los partidos, y como vos decís, el pueblo guatemalteco lamentablemente es un pueblo que quiere todo servido, ¿verdad? No quieren investigar un poco. Imagínate, yo no soy un estudio de televisión, decía yo la vez pasada, como la gran pata en un live, ¿va? Yo no tengo a 10 personas aquí atrás tecleando todo el día, buscándome los guiones y todo eso, ¿va? Y a la larga yo tengo que buscar video por video, hacer información, y sí, es súper complicado, vos. Y dentro de lo que cabe tus propuestas, por eso me interesaba hablar contigo, son las más desarrolladas. Dentro de todas las que tenemos a nivel político en Guatemala, no hay nada más desarrollado. Me hacen una pregunta aquí que me la han hecho un montón de veces. ¿Qué planteas tú? Y perdóname que hagamos un pequeñísimo paréntesis, pero es muy recurrente, hacer tú con a nivel seguridad, por ejemplo, con lo que ahorita quería hacer Bukele en Guatemala, que ya no se puede hacer por el ministro de Gobernación. ¿Qué te apremia eso? ¿Qué harías tú con eso? Esa es la siguiente no negociable. 50 centavos, o sea, hoy por hoy, para que lo sepan, de cada quetzal que se pagan impuestos, de esos 100,000 millones que ahora se autopresupuestó el Congreso, no se recauda ni la mitad, no se recaudan ni 45,000. Entonces tenemos una deuda, ¿ok? Todo lo que se recibe de plata no alcanza ni para la mitad de lo que estos ladrones corruptos se recetan, y que de cada quetzal que pagasen impuestos, 98 centavos se van a deuda o a salarios de los burócratas corruptos. Solamente 2 centavos se van a seguridad y justicia. 2 centavos a seguridad y justicia. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Que en Guatemala no hay seguridad. Las cárceles son universidades de mareros, los policías se corrompen por un chicle que les dé un niño rico en la noche cuando lo paran en el carro borracho, porque no hay dinero en lo que debería de ser la única y harta función del gobierno, que es dar seguridad y justicia a sus ciudadanos. Entonces, mi tercera no negociable es: en vez de que 2 centavos se vayan a la harta prioridad, 50 centavos de cada quetzal se van a ir a los rubros de seguridad y justicia.
Si yo vengo y agarro Es la de 50 flat tax. centavos de cada quetzal a seguridad y justicia, puedo tener cárceles de primer mundo, policías que ganen 20,000 quetzales, entonces no se corrompan tan fácil, jueces independientes, equipos de investigación forense que cuando ocurre una violación sexual, cuando ocurre un asesinato, tengan la tecnología necesaria para dar con el maldito culpable. Porque ahora les cuento otra cosa. En Guatemala, de cada 100 crímenes que se cometen, 98 quedan impunes. Ujú. ¡Impunes! Entonces, 98 Porque no tenemos la malditos. infraestructura para investigarlos, ni sabemos cómo jodidos, ni hay tecnología. Seguimos en los 80, muchas veces en tecnología forense, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si vos canalizás 50 centavos de cada quetzal a seguridad y justicia, tenés chorros de pisto para hacer cárceles como tanto les fascinan a los chapines como las que tiene Bukele. Eso querían, eso es lo que hay que hacer. ¿Quieren que seamos como Bukele? Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Para todos los que me preguntan, ¿y qué pensás de eso? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿quieren tener cárceles como las que está haciendo Bukele? No hay de otra. Hay que poner 50 centavos de cada quetzal a seguridad y justicia. Y vuelvo y repito, el candidato que les diga que con el actual presupuesto de 2 centavos va a poder hacer mano dura y seguridad y justicia, les está dando paja. O te metes en esa maraña y descentralizas esos presupuestos o no lo vas a poder hacer. Y quien les diga lo contrario les está mintiendo. Entonces, esa es mi respuesta. ¿Quieren lo que Bukele está haciendo? Se necesita que el presupuesto se dirija a esas dos cosas. Háblame del plan de pandemias, Sí. súper rapidito. Ok, y el otro, verdad que es no negociable, es que si vuelve a haber una pandemia mundial, no vamos a estar como el pendejo del Yamatei que cada domingo se paraba a decir alguna estupidez de la cual yo sufrí por sus estupideces, porque mi papá falleció en pandemia y yo no pude entrar al país en una manera rápida y efectiva. Me tuve que cruzar por tierra a Tapachula y no pude llegar a tiempo para estar con mi papá. Entonces no podemos depender de un maldito dictador que todos los domingos, de acuerdo a lo que el dedo le diga, va o no va a hacer ciertas medidas. Y eran medidas tan estúpidas. Toque de queda de tal a tal hora, como que si el COVID tuviera patitas y en unas Correr horas. y en cierto horario te fuera a ti a infectar, ¿va? Por ejemplo, ley seca, hay un montón de cuestiones que por ejemplo, dentro del área de salud me muevo mucho por familiares, que casi todos mis familiares se dedican al área de salud, ¿va? Y todos se quedaban así, ¿y qué putas, va? O sea, propuestas, o sea, su plan para la pandemia era totalmente improvisado, era totalmente mal estructurado, se vio evidenciado. O sea, de verdad que tenés toda la razón. Ni de 10 cuestiones que ponía dentro de lo que pasó en la pandemia, 8 no tenían sentido. Además, sus cadenas nacionales eran, pues, hemos sacado memes que hasta sol de hoy, 2022, 2023 se siguen usando. O sea, un total Sí, despropósito. y aparte lo que sufrió la economía, porque vos no podés mandar a la casa a gente que necesita producir diario. ¿Cómo van Entonces, a trabajar los albañiles desde casa, por ejemplo? ahora, esto no solo fue Yamatei, esto fue una cuestión mundial. Lo, Y les recomiendo mucho el stand-up de Trevor Noah, si no lo han visto, porque Trevor Noah cuenta que el continente que mejor lo hizo, oh sorpresa, fue África. Porque como África ya ha tenido el azote del SIDA, de todas las fiebres, de todos los colores, cuando llegó la pandemia a África, los africanos que ya están acostumbrados a esa vaina supieron lidiar. Y nadie le reconoce eso a los africanos. Y son interesantísimos los datos de Trevor Noah. Entonces, la propuesta de pandemias de Oncargate está basada precisamente en eso, en que analizó todos los países del mundo para ver cuáles fueron los que tuvieron las políticas más funcionales dentro de la pandemia sin sacrificar economía y sin sacrificar salud. Entonces, ese plan le da certeza a los chapines de que si vuelve a haber una pandemia mundial, este gobierno no va a estar cada domingo improvisando con estupideces, sino que hay un plan de acción para seguir, que obviamente se va a ir adaptando a las necesidades de lo que vaya pasando, pero es darle a la gente la certeza de cómo van a poder seguir trabajando, invirtiendo en un ambiente de incertidumbre, porque una pandemia es incertidumbre. Y todos los presidentes, ni un presidente a nivel mundial le dijo a la gente, ¿sabe qué?
lo único que lo va a salvar del COVID es su fucking sistema inmune. Así que póngase a comer bien, salga a tomar el sol, haga ejercicio, porque lo único que te salva de tu sistema inmune no es lo que diga Trump, no es lo que diga Yamatei, no es lo que diga López Obrador, es como tú tenés tu sistema fortalecido en una mente sana y un cuerpo sano. Y no hubo un presidente a nivel mundial que le regresara esa responsabilidad a sus ciudadanos. Entonces, de eso se trata también este plan. Háblame, muchas gracias, háblame de la desmonopolización de la moneda, Gloria. Sí, nosotros en Guatemala es uno de los países más caros de Latinoamérica, a la vez que es de los más pobres. O sea, yo que lo contrasto con México, digo, La comida es wow, baratísima en México. es baratísimo, es muy barato. Por eso, nuevamente, el libre comercio, porque me rehúso a llamarlo contrabando, el libre comercio que la gente inteligente guatemalteca hace en la frontera de Tapachula, es porque en este país los productos básicos son más baratos. Ya está, eso es lo que es. Entonces, tenemos uno de los países más caros con una de las poblaciones más pobres. ¿Por qué? Porque tenemos una moneda secuestrada por los intereses corruptos de una oligarquía económica. Entonces, en mi gobierno, si tú querés ahorrar en cacao, querés intercambiar en cascaritas de huevo, querés tener Bitcoin, libra esterlina, yen japonés, dólar americano, lo vas a poder hacer. Aparte, eso te garantiza que no va a haber inflación, porque la inflación ocurre cuando los gobiernos de turno empiezan a imprimir dinero porque ellos Totalmente. tienen el monopolio del dinero. Entonces es la desmonopolización de la moneda para que los chapines puedan comerciar en la moneda que les dé la gana y en la que no también, porque eso es bien importante entender. La libertad también significa la libertad de no querer participar, Correcto. ¿verdad? Sí, y como decís vos, y agrego, mucha gente que no ha ido a México, por ejemplo, no sabe eso. En México, las cosas a comparación de Guatemala, como así no nos más a Tapachula, es baratísimo. Y no es como decía yo, aquí en Guatemala tenemos precios hiperinflados, que es porque los del Casibo, las oligarquías, importan solo ciertos grupitos, ciertas cuestiones, y solo ellos manejan eso, mucha, y eso es lo que quería que entendieran, ¿va? Que a la larga es que mucho de mi público todavía no comprende bien esos temas, que a la larga este pequeño sector importa todo y ellos le ponen el precio que ellos quieren y al final nosotros sometidos con la canasta básica hiperinflada y la solución mucha no es subir el sueldo, eso no No. funciona, genera inflación, es hacer que los productos estén lo suficientemente baratos para que con el sueldo que tenemos alcance para vivir y ya hay precedentes de esto, o sea, no es una idea que no se haya podido ver antes. Y te quiero decir algo de la canasta básica guatemalteca, de básica no tiene nada, porque en lugar de ser una canasta funcional para una mente sana en un cuerpo sano, la canasta básica solo es un referente de lo mal que consumen los guatemaltecos. Un país donde hay 1 de cada 2 niños menores de 5 años con desnutrición crónica y 1 de cada 6 mujeres con obesidad, sobrepeso y anemia al mismo tiempo. Entonces, esa canasta básica que incluye gaseosa, pan dulce, azúcar en paleta, no tiene nada de básico. Es nada más el reflejo de una sociedad desnutrida, anémica y con sobrepeso que consume en su ignorancia productos que no la están nutriendo. Entonces, hasta eso habría que reformular. ¿Qué chingados debería ser una canasta básica? Mira, vamos a pasar a tus propuestas negociables. ¿Qué opinas? Quisiera tocar 5 nada más por cuestiones de tiempo, ¿va? Tú, Okay. para poder darle espacio a 2 preguntas del público, uno de Sí, tu claro. público y una del mío, y después hacemos el cierre, ¿no? Va. Vamos a hablar de algo que le da mucho pánico a la gente y siempre lo escucho, despenalización del aborto. Cada vez que te intentan como criticar de cualquier manera, mencionan que quieres despenalizar el aborto dentro de las propuestas negociables. Sí, sí, Recordemos sí. eso, por Los favor. gays y el aborto. Fíjate vos que cuando estaba haciendo las negociables, mi novio, mis amigos, era como, ¿cómo vas a meter la venta voluntaria de órganos? ¿Qué te pasa? Y yo de que van a ver que esa ni va a sonar. Y fue cada lo que pasó. Todo el mundo es gays, aborto, gays, aborto. Y me da risa porque como que le tienen miedo. Es como que hacia el monstruo, ¿verdad? Que ahí viene. Primero que nada, y para que lo sepan, en Guatemala ya hay 21,000 abortos clandestinos al año. O sea, probablemente lo Total. que vos y yo estamos hablando, Se ya están alguna generando niña abortos.
abortó metiéndose una cercha o yendo con un veterinario o con un carnicero, ¿verdad? Entonces ya O hay no solo con un carnicero, hay centros de salud privados que se prestan clandestinamente a también. dar este tipo de servicios también. También. Entonces, solo para que lo sepan, ¿verdad? O sea, ya ahorita ya hay 21,000 abortos que se están ocurriendo en Guatemala al año en promedio, de los cuales llegamos a saber porque se convierten en emergencias médicas. Ahora imagínate los que van bien y de los que no nos enteramos. Entonces, solo les dejo eso ahí por si es tanta su duda de que como los abortos no son legales, no ocurren. No, sí ocurren. Y hay más de 21,000 al año. Eso para que lo sepan. Que salen mal y no sabemos de los que sí salen bien. Y De eso es los que una salen bien. realidad, mucha. Pasa de Aparte de todo las nuestro chapinas alrededor. que agarran un avión y se vienen a abortar aquí a México, ¿verdad? Porque son ricas y entonces sí se lo pueden permitir. Bueno, segundo, hay 55,000 niñas entre 9 años y 14 años de edad. Imagínense qué pendejada estaban haciendo ustedes cuando tenían 9 o 14 años de edad. Embarazadas porque sus papás, tíos, abuelos, hermanos o primos las violaron. ¿Ok? Y quedan embarazadas, niñas madres, desde los 9 a los 14 años de edad, más de 55,000. Ahora imagínense de los 14 años de edad para arriba, que también seguí siendo una niña. Y la solución de los cachurecos guatemaltecos es, ¡ay, qué bendición! Que la niña de 9 años para otra criatura. ¿Ustedes qué creen que eso genera? Más pobreza y más ignorancia. Entonces, el chapín está más obsesionado con los fetos que con ver niños drogados pidiendo limosna en los semáforos, oliendo pegamento. Eso sí no les importa. Entonces, ¿por qué propongo yo la despenalización del aborto y la dejo en las negociables? Para ver si los guatemaltecos quieren empezar a ver esa realidad o van a seguir de pendejos pretendiendo que con cerrar los ojitos y mantener las cosas ilegales, estas no ocurren, ¿verdad? Entonces yo se los dejo ahí porque esa es la realidad de su país. Un país de religiosos donde los familiares violan Y ahorita ya sexualmente a las saltaron menores de aquí edad. también, dicen, el aborto no es la solución bajo ninguna cuestión. El delito del aborto es un flagelo que debe acabar con su realización de cualquier forma. Y lo que me da mucha risa de estas personas es que creen que de alguna manera el aborto se puede acabar hoy en día, más en el siglo XXI. O sea, Exacto. que ya es una cuestión que podemos meter debajo de la mesa y que ya no va a pasar. Ajá, o sea, miren, yo me O puedo te morir adaptas mañana. Yo me puedo morir ahorita en 5 minutos, si ustedes quieren. Va a seguir habiendo 21,000 abortos en Guatemala y más. O sea, ¿qué chingados están haciendo ante esa realidad? Y me ¿Qué dicen, por chingados están ejemplo, haciendo ante la esto se violación? llama falta de educación, piensan intervenir en ese mejor. Ya dijo que dentro de su plan está la educación mucha, de verdad que para que se meten si no están. Ajá, o sea, váyanse a mi plan de educación sexual y les voy a decir otra cosa. Cuando yo vea a los Provida dando las clases de educación sexual que yo sí me fui a dar al interior de Guatemala a las mujeres, entonces voy a decir que están haciendo algo. Pero a mí no me vengan a decir qué es lo que hay que hacer cuando yo sí me he fajado dando clases de desnutrición crónica y de educación sexual por todo el país, cosa que ni las iglesias ni las organizaciones de izquierda están interesadas de hacer. Entonces no es que el aborto sea la solución. Me Es dijeron una aquí de una las soluciones. pregunta muy interesante, Gloria. ¿Cómo planteas el financiamiento? ¿Financiamiento público para estos planes de aborto o financiamiento privado? Privado por completo. O sea, yo lo despenalizo para que en la libertad del mercado cada cual se pague el suyo. Ok, Porque tampoco mucha. estoy de acuerdo en que la viejita cachureca con sus impuestos tenga que pagar algo con lo que no está de acuerdo, vamos. Como tampoco estoy de acuerdo en enseñar la Biblia en las escuelas y que la gente que sostenemos que la evolución es la racionalidad, con mis impuestos yo tenga que pagar que a los niños les inventen fantasías animadas de ayer y hoy. Entonces no creo en los subsidios, ni para los abortos, ni para enseñar la Biblia en las escuelas. Ahí lo que creo es en la libertad, para que cada quien se pague sus propios frijoles y sus propias cosas. Ahora me dicen, ¿y qué vamos a hacer con las niñas pobres? Bueno, con las niñas pobres lo que se puede hacer es no mandar a la chingada el barco del aborto, como hizo Jimmy Morales, ¿verdad? En una maniobra asquerosa, en una marufia con los militares, cuando el barco del aborto se fue a poner en aguas internacionales y había muchísimas guatemaltecas esperándose a subir, en una marufiada, en una huizachada completamente ilegal. Jimmy Morales y el ejército expulsaron a ese barco de aguas que ni siquiera son guatemaltecas. Entonces, eso es lo que no se vale, porque hay organismos internacionales que con su propio dinero están donando y haciendo caridad al respecto.
Entonces, esa es para mí la alternativa más justa y la solución. No vas a forzar a nadie a pagar algo en lo que no cree, pero no le puedes impedir a las personas decidir cuándo ser madres, porque ser madre es una de las cosas más maravillosas y trascendentales que le puede pasar a una Y mujer, debe ser y algo por lo tanto debería planificado. ser su decisión, no de nadie más. A ver, despenalización de la maternidad subrogada. Esto me parece súper interesante. No es de tus propuestas más polémicas, pero de verdad de las que más me pareció piqui junto con la de la venta de órganos. Sí. Háblame de la despenalización de la maternidad subrogada. Hay muchísima población a nivel mundial que empieza a tener hijos a sus 40 años o quiere empezar a tener hijos a sus 40 años y simplemente el cuerpo ya no le da. Y Guatemala, siendo una población tan joven, tiene muchísimas mujeres necesitadas de dinero, y así como las artistas venden su voz cantando, los escritores venden su pluma, ¿por qué no tú vas a poder vender tu vientre de manera voluntaria Ojo. para poder adquirir dinero? Entonces, nos quejamos de que Guatemala es un país pobre, cooptado por el CACIF. Empecemos a liberar los mercados en el que el maldito CACIF no está metido y empecemos a buscar alternativas, ¿verdad? Y esa es una. O sea, es más digno que ser prostituta para muchas mujeres, meterse a alquilar su vientre. Entonces, si tanto nos Porque aflige... mucha gente ni siquiera entiende el proceso de alquilar su vientre. No es que llega alguien y teniendo relaciones te embarazan. No, es un proceso médico, es un proceso controlado, porque mucha gente cuando oye alquilar el vientre piensan que es tener relaciones para... No, y no tienen nada que ver. Es un proceso médico bastante regulado, bastante cuidadoso para poder alquilar tu vientre, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, estas son propuestas negociables para que los guatemaltecos se hagan pedacitos entre ustedes viendo cuál es la que quieren y cuál es la que no quieren. O sea, yo no se los estoy ¿Cómo imponiendo. implementarías estas propuestas? Decime, te darías cuenta cuál quiere el pueblo? Me parece interesante también tocar eso. Fíjate que me encantaría hacer una encuesta electrónica y que estuviera como perenne, ¿no? Durante todo este tiempo, de aquí hasta las elecciones, y estoy buscando la manera de poderla hacer. O sea, ¿cómo podemos tener realmente una encuesta real y que no sea solo en una plataforma y que no sea una donde pueda votar varias veces las mismas personas, sino que de verdad sea una vez, y guatemaltecos en el exterior, por supuesto, que tienen que ser tomados en cuenta. Y si alguien tiene ideas de cómo hacerlo, yo bienvenida a recibirlas, porque sí me encantaría tener un sondeo. Por ejemplo, Alexa hizo en su TikTok un muestreo y me dijo que definitivamente las que más abajo salieron fueron las de la unión entre personas LGBT, el aborto, y las que más salieron hasta arriba fue el voto nulo y el voto en blanco, el voto en el extranjero, el eliminar el listado nacional, el tema de las plantas medicinales. Entonces, pero claro, eso es un muestreo bien pequeño de digamos, una persona nada más. Y entendiendo otra cosa, el guatemalteco en TikTok es el que más mente abierta tiene. Yo lo he analizado, o sea, en Facebook están los más viejos. Sí, porque para viejos. meterse aquí, correcto. Entonces hay una gran diferencia entre la mentalidad en Facebook, la mentalidad en Twitter, la mentalidad en Instagram, en TikTok. Entonces, ¿cómo haces para tener una encuesta que realmente sea representativa, verdad? Hablemos de la legalización de la prostitución aquí en Guatemala, que también es otra vez que yo ahorita voy a las polémicas porque son las que más levantan voz, y para que nos lo aclares aquí. Bueno, ahí hay un error de dicción porque debería decir despenalización, y la verdad es que en el equipo de producción nos confundimos y puede que, madres, ahora volver a bajar el video para volverlo a subir, porque legalizar es como enforzar por ley, ¿no? Se trata de despenalizarlo, o sea, de que no sea criminalizado ni perseguido. ¿Esto con qué objetivo? De que la que quiera ser prostituta de manera libre y voluntaria lo sea, y no solo lo sea ella su propia empresaria, sean las prostitutas las que manejan su propia industria, sin ser víctimas de proxenetas, abusadores, misóginos que viven debajo de la ley haciendo trata de blancas. Porque una gran diferencia es si vos querés ser prostituta por tu libertad, ¿por qué no lo vas a hacer? Estás vendiendo tu cuerpo como se venden muchísimos cuerpos de otras maneras. Pero lo que no se vale es la trata de blancas. Porque la trata de blancas es agarrar niñas, adolescentes, en contra de su voluntad, drogarlas y prostituirlas. Entonces, si tú despenalizas la prostitución, tenés bien claro
Y ¿Quiénes poder son las mujeres? regularizarla mejor. ¿Ah? Poder regularizarla mejor. Exactamente, podés saber quién está ahí por su libre voluntad y ahora sí, con un sistema de seguridad y justicia que tiene 50 quetzales, 50 centavos de cada quetzal destinados a todo un cuerpo investigativo, ahí podés agarrar la trata de blancas. Ahí podés venir y liberar a todas esas mujeres que están en esas redes malditas en contra de su voluntad. De otra manera, no se puede. Y de nuevo, todos sabemos dónde están los prostíbulos, mucha. Todos sabemos que en la zona 9 ahí están las putas y que Totalmente. trabajan y funcionan. Entonces, no me vengan con la paja de que como es ilegal, entonces en Guatemala no hay prostitutas. Y no No, solo y que ahí. después la gente se hace la de, ay, ¿cómo vamos a legalizar eso? Y como todos saben, en la zona no están las putas. O sea, Y no solo eso, en la la doble línea del moral, tren. va. En la línea del tren, donde un polvo te costaba por lo menos hace 10 años, cuando se hizo la película de las estrellas de la línea, 20 quetzales, con prostitutas que lavaban los condones para volverlos a usar, mientras sus hijos estaban debajo de la cama, mientras la prostituta estaba atendiendo al cliente. Esa es la realidad del país católico, cristiano en el que viven. A Solo mí me para van que a lo sepan. linchar mis seguidores después de esta entrevista, te lo prometo. Hablemos de la unión o legalización de la unión entre personas del mismo sexo y abarquemos también la adopción porque van de la manita, justo como Sí. hablábamos la vez pasada con Alexandra, van de la manita. Sí, pues mira, obviamente ya lo hablamos, ¿verdad? La comunidad LGBT paga impuestos, pero no tiene derechos en Guatemala. Entonces, ¿qué pasa? Que los LGBT ricos se vienen a casar a Tulum o a Costa Rica o se van a casar a Buenos Aires y de todas maneras regresan a Guatemala y viven en pareja. Y otra cosa, ya hay uniones de personas del mismo sexo por las comunidades chamánicas y mayas de Guatemala que celebran ceremonias de casamiento, para que lo sepan y no se escandalicen. Entonces, esto viene con las ventajas desde poder tener un plan de celulares con tu pareja, que hoy por hoy no pasa, hasta poder tener un testamento, una herencia. Si alguien vio, por Seguro ejemplo, médico, seguros médicos, si alguien vio, por ejemplo, la serie de La Veneno, que se las recomiendo mucho en HBO, una historia real, la te veneno. desgarra el corazón cómo su familia monopolizó su funeral sin dejar entrar a sus amigos de toda la vida. Esas cosas pasan cuando la ley no te protege. Total. Entonces, esas son las cosas que hay que ponerse a pensar. Y ojalá con eso impulsar que la comunidad LGBT tenga más huevos de defender sus derechos como los defendió ante la 5272, que era una barrabasada de proyecto de ley, una vaina casi que teocrática, donde Guatemala no es teocrática, para que lo sepan los que no saben eso, pero no somos una teocracia. Y la ley empezaba diciendo, bajo las leyes de las morales cristianas, obedeciendo a Dios. ¿Qué chingados es eso? ¿Me entendés? Estamos en un país laico y sabes a mí que me da mucha risa, va, sobre la gente extremadamente religiosa, que no todos religiosos son así, ¿no? Y es como, es que Guatemala, lo he dicho mucho en videos, es un estado laico y un estado laico y secularizado no vela por nada más de la inclusión de todas las partes del estado dentro de un estado que sea para todos, ¿no? Y entonces me dice, pero es que el ateísmo tampoco se puede imponer y que el laiquedismo tampoco se puede imponer. Y yo digo, no es como, y la gente interpreta, dentro de Guatemala me he dado cuenta, la laiquedad del Estado como un ataque. Y no mucha, y eso hay que entenderlo. Es la laiquedad del Estado vela porque el Estado sea para todos. Todos, budistas, judíos, ateos, musulmanes, Hare Krishna, si vos querés adorar a Quetzalcóatl, a Superman, al hombre de las cavernas, sos libre de hacerlo. O sea, la libertad de creer en lo que te dé la gana, nadie te la va a quitar. Vos No, querés. es libertad de culto, es un derecho fundamental. Exactamente, vos querés creer en Superman, en Batman, en Messi, en Yoda, en lo que te venga la gana. Lo que no puedes hacer es usar al Estado para por ley forzar a todo el mundo a seguir las leyes de el maestro Yoda o de Superman o de Batman o de cualquier dibujo animado en el que vos querás creer, ¿me entendés? Esa es la gran diferencia. Esto no se trata de ir a cerrarle el negocio a Cash Luna. Tal No, vez sí, tal vez eso sí, tal vez. al tener un sistema de seguridad y justicia funcional con 50 centavos de cada quetzal, si pudiéramos investigar el lavado de dinero del narcotráfico que Cash Luna hace y en el que se ha prestado. Eso tal vez. Pero eso es muy diferente, porque acuérdate que las iglesias están por encima de la ley. No pagan impuestos, si violan sexualmente Me a niños, preguntaron, ¿tú nadie hace harías que las nada. iglesias pagaran impuestos, Gloria?
Fíjate que eso yo creo debería de depender de sus propios fieles y con el mismo flat tax que aparte yo implemento. O sea, porque al final, si nos quedamos con un solo impuesto en Guatemala, reduciendo toda la burocracia que yo reduzco en mi plan de gobierno, te ahorras un chingo de pisto. Entonces ya puedes venir y decir, con lo que se recauda de IVA, este nuevo gobierno es sostenible. Y si tenemos un solo impuesto para financiar todo, es hasta más justo, porque lo pagan todos los guatemaltecos, los 16 millones que hay viviendo en el país y los 4 millones que mandan sus remesas, porque cuando su gente compre con esas remesas, ya está pagando IVA. Si te quedas con un solo impuesto, entonces hasta las propias iglesias pagan impuestos con todas las cosas que compran, digamos. Y ese flat tax hace que en vez de tener 80% de una economía informal que no paga otros impuestos como el de sobre la renta y todos los que se inventan, ahora no, porque también la economía informal paga impuestos. Y yo creo que sí es posible sostener un gobierno con un solo impuesto que lo paguen todos. Y ahí entonces también los religiosos entran dentro de la ecuación. Háblame de las famosas plantas medicinales dentro de tus propuestas no negociables, por favor, Gloria. Mira, es evidente que la guerra contra las drogas es una guerra fallida. Son 3.300 mil millones de dólares, o sea, no sé ni cómo computar ese número en mi cabeza, los que se han destinado a la guerra contra las drogas, y como resultado tenés militares y policías diciendo esta guerra es inútil y es una pérdida de tiempo en la propia frontera de Estados Unidos. Todos sabemos que Pablo Escobar, Fidel Castro se amañaron de poder a través de las drogas, y Guatemala es un refrigerador del mundo por su excelente clima. Entonces, oh sorpresa, resulta que somos un gran lugar para el cultivo de psilocibina, para que haya DMT, para que haya LSD, o sea, y es toda una industria que el CACIF no toca. No solo eso, regresa a las raíces trascendentales de Guatemala con su chamanismo maya. Entonces, imagínate poder despenalizar esas plantas medicinales que ya se usan en Guatemala y que ellas sean motor de empoderamiento económico para la mujer indígena. Que de todas las mujeres en Guatemala, ahorita que ya se acerca el Día de la mujer indígena es la más rezagada y más castigada económicamente, a pesar de que es la más ahorradora. Porque en una casa en Guatemala, cuando una mujer trabaja, de cada 10 quetzales que gana, 8 los reinvierte en el hogar. El hombre de cada 10 quetzales que gana solo reinvierte 2. Y los otros 8 se los gasta en la cantina, en las prostitutas que sí existen y en todo lo demás. Entonces, si le das a la mujer indígena un mercado que hoy por hoy no existe y las potencias, volvés a Guatemala destino turístico a nivel mundial de todas las personas en el mundo desarrollado, que están sufriendo depresión, trastornos obsesivo-compulsivos, pensamientos suicidas, obesidad, adicciones, porque está comprobado, y eso lo pueden estudiar en el Johns Hopkins University, en el Institute MAPS, que tiene un privilegio legal por parte del gobierno gringo para implementar terapias con MDMA y con psilocibina. Entonces, si Guatemala se vuelve un motor mundial para atraer a toda esa gente con problemas de depresión, con problemas psicológicos, que estas plantas medicinales están ayudando a sanar, a diferencia del maldito monopolio farmacéutico como el Xanax, el Prozac, el Adderall, que no curan tu depresión y tu ansiedad. De hecho, te vuelven adicto y dependiente a un monopolio del medicamento. Exactamente. Entonces, para mí es una manera súper eficiente de empoderar a la mujer indígena, sacarla de la pobreza, haciendo algo que siempre ha existido en nuestro país. Hablemos de la perdón, se me traba la lengua, despenalización de la eutanasia y de la venta voluntaria de órganos. Iluminanos qué es eso, cómo se aplicaría, qué propone, ¿no? Ok, por una parte la venta voluntaria de órganos funciona como la maternidad subrogada. Quien quiera vender su riñón voluntariamente, quien quiera vender incluso hasta poder donar lo que quiera donar
en la manera en la que quiera para ganar dinero, que lo pueda hacer. En un sistema que también obviamente ya no es monopolizado por el IRS ni por esta pésima infraestructura de salud que actualmente existe. Y el otro tema es la eutanasia. Ok, tú sabes la cantidad de viejitos que se mueren en Europa, en el mundo desarrollado, abandonados, porque sus familiares ni siquiera ya los visitan, y la gente se entera que se mueren porque el cadáver empieza a apestar a los 4 o 5 días. Imagínate que Mm, a esa gente que tiene ya una enfermedad terminal, que de verdad está sola en el mundo, les llegara un brochure con una foto del lago de Atitlán, con una foto de Antigua, a venir a decir, véngase al paraíso antes de llegar al total. paraíso. Y volver a Guatemala un destino turístico mundial para toda esa población de la tercera edad que de verdad no tiene opciones. Y que Guatemala entonces tenga a todas esas mujeres chamánicas administrando esas plantas medicinales en ese proceso de eutanasia, doctores, enfermeras, o sea, la cantidad de industria médica, turística, farmacéutica que se puede generar para sacar a los guatemaltecos de la pobreza, despenalizando la eutanasia, es, o sea, el cielo es el límite, ¿me entiendes? Y son industrias que el maldito cacique no tiene controladas. Entonces, si estamos hablando de sacar a los chapinos de la pobreza, no nos quedemos solo con esa mentalidad de finca de el café, el banano, la cerveza, el cemento, ya Y que es que hueva. la gente no entiende que Guatemala tiene capacidad para mucho más. O sea, si algo caracteriza al pueblo de Guatemala dentro de los aspectos positivos es que es un pueblo tremendamente trabajador y que se adapta a cualquier cosa. ¿Te has dado Correcto. cuenta? El pueblo de Guatemala dentro de la dificultad, la prosperidad se adapta. Entonces, Sí, el pueblo de Guatemala, las oportunidades cuando lleguen se adaptarán, va mucha y hay que parar de salir, como dice Gloria, del pensamiento de finca. Podemos aspirar a más, podemos aspirar a mucho más. sí. Decime qué harías con el CACIF, te iba a decir yo, eso ya lo sabemos, con el CICIG, no, CICIG no. Ay, Dios mío, salud pública, uy, Dios mío, las siglas se me están yendo. El Ay, IX. X, Dios mío, el También IX. hay un excelente plan de desmonopolización del IX del licenciado Alfonso Abril que básicamente le vuelve a dar a la ciudadanía la apertura de no solo tener el IX, tener muchísimas instituciones que te ofrezcan diferentes seguros y que se adapten a tus necesidades. Y como ya no va a haber un sindicato, vos con tu trabajador o con tu empleador, mejor dicho, se pueden poner de acuerdo para cuál es el sistema que realmente les funcione. Esto es como un híbrido entre la salud completamente privada y la porquería de institución pública que ahorita tenemos. Entonces, si quieren saber más de eso, los invito a leer La desmonopolización del IX del licenciado Alfonso Abril. Está disponible en la biblioteca Ludwig von Mises por internet. ¿Querés responder tú la primera pregunta de tu público en lo que yo busco aquí una del mío? Y No sé después de... cómo se hace eso. Este es mi segundo Solo busca ahí live. en tus comentarios algo que Ah, alguien te ok. haya preguntado que te interese Bueno, a ver, responderle. mucha, lanzan una pregunta ahorita los que siguen Sí, vivos aquí acá. también. Te y se vamos a las responder una de cada uno. y entonces se las respondo con mucho gusto. Ya lo dijo, centralizando los impuestos por departamento, maras y pandillas, ya les dije también, 50 centavos de cada quetzal, así van a tener lo que tanto les gusta de Bukele. ¿Qué más? Sean creativos. Me ¿Cómo preguntan combatir aquí las algo a la maras y las mía. pandillas? Sí se tira presidente. ¿Cómo te podemos ayudar? Ah, esa lo voy a Qué responder. buena pregunta. Sí. Miren pues mucha, no podemos cambiar el sistema siguiendo las reglas corruptas que el sistema pone. Entonces, la única cosa que es legal y que sí podemos hacer y que no hay ninguna ley que me lo impida es que yo llegue a un debate presidencial. Necesito que me ayuden a llegar a un debate presidencial para yo presentar estas propuestas, desenmascarar a todos esos 29 candidatos malditos que no están proponiendo nada, porque dicen, ay, sí, no hay propuestas porque todavía no es marzo, 20 y pico de marzo. Les garantizo, y se pueden ir metiendo ya en la página web de la UNE, del PAN y de todos los nuevos partidos, que va Sí, a ser la tenés toda misma la razón. porquería que hace 4 años propusieron, reciclada. Se los puedo Hay la garantizar. porquería con 2 o 3 cambios actualizados para este ciclo electoral. Exactamente, entonces yo lo que necesito y la única manera en que me pueden ayudar es ejerciendo presión con el hashtag debatan con Gloria y vayan a chingar como que son net center a todos los políticos, pero sobre todo a la sociedad civil que organice debates, porque a la fecha yo no sé cuándo va a haber un debate.
Estamos tan pésimamente mal en Guatemala que el Tribunal Supremo Electoral se le cayó el sistema operativo, no pudieron inscribir candidatos, no se sabe cuándo hay debates y las elecciones son el 25 de junio. Entonces, la única manera en que me pueden ayudar es ayúdenme a llegar a un debate, al que sea, el que haga el CACIF, el que haga la USAC, el que hagan las universidades, pela. Pero si yo logro estar ahí y yo logro desenmascarar a los demás candidatos y poder presentar estas propuestas, ya va a ser un gran avance. Y sobre todo un avance para que se legalicen las candidaturas independientes, que es lo que es necesario para que la mafia de los partidos se acabe. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Ahora te pongo la mía, dicen. ¿Qué pensás de los megaproyectos o de qué megaproyectos harías tú dentro de tu administración si llegaras al Estado? No sé a qué se refieren con megaproyectos, pero... Megaproyecto es un proyecto monumental, carreteras muy grandes, trenes, infraestructuras yo no creo que el gobierno está para jugar a administrador de empresas. Mis megaproyectos son mis 5 no negociables, que lo que hacen es dar seguridad y justicia e institucionalidad para que la gente entonces se fume los megaproyectos que se quieran fumar. Si quieren carros voladores, trenes, lo que quieran. Pero no creo yo que el gobierno está para administrar empresas. El Estado es un pésimo administrador de empresas. La economía funciona cuando es libre. Ok, te dejo última y ya nos comenzamos a despedir. ¿Qué opinas? Dicen, ¿cómo ayudarías a la población que es inmensa mayoría de los infantes con desnutrición crónica? Con mis 5 acciones no negociables. No hay nada mejor para que los niños estén nutridos que pero una particularmente mamá. Porque... O sea, no, por eso, que una mamá que gana, primero una mamá que es mamá cuando quiere ser mamá y que tiene los recursos para mantener a sus hijos, que da leche materna en la ventana de los 1000 días para tenerlos bien nutridos. Una mamá que tiene acceso a todos los mercados internacionales para trabajar en lo que le dé la gana. Esa es la base fundamental para que ya no haya desnutrición crónica en el país. Una mamá que se educó teniendo educación sexual, administración financiera, evolución, biología, para saber cómo funciona su cuerpo, que por eso esas son las propuestas educativas, porque un niño desnutrido no solo aparece así en el mundo, ¿me entiendes? No. Tiene que tener... Un niño desnutrido aparece como consecuencia de una mamá que no tiene los recursos para mantenerlo. Y por supuesto ya ni nos metamos a la paternidad ausente, ¿verdad? Porque esa es la otra. O sea, la mayoría de familias en Guatemala son de mamás solteras. Entonces... la mía, por ejemplo. Ajá, eso es lo mejor que puedes hacer para combatir la desnutrición crónica. Empoderar financiera, cultural y socialmente a la mujer. Y eso lo haces con mercados libres y gobiernos limitados a seguridad y justicia que le garanticen a esa mujer que si la violan, la intentan asesinar, hay un sistema, desde que el crimen se comete hasta que se encarcela al culpable, que la respalda. Bueno, muchas gracias, Gloria. De verdad por compartirnos tu tiempo, agradecemos esta horita y media que nos regalaste para poder aquí platicar. Mucha gente ya estaba súper nerviosa por el live, pero te agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho que nos vengas a proveer toda esta información. Gracias por habértela pasado aquí. Yo personalmente te lo agradezco, sé que soy todavía un canal relativamente pequeño aquí en TikTok, pero realmente muchas gracias por haberme dado la oportunidad de esta entrevista. Solo voy a tomar una foto, un screenshot, así que si sonreímos para el screenshot. Sí. Ahí estamos, va. Listo. Entonces, de verdad te agradezco personalmente la oportunidad que me diste y muchísimas gracias por haber participado y por tu tiempo. Esperemos que en el futuro sí todas estas propuestas se puedan llevar a cabo y de verdad un gustazo. Gracias a ti, ha sido súper importante para mí. Creo que aunque los medios tradicionales de Guatemala no cubran esta campaña, el llegar a la juventud a través de TikTok, no solo para lo que pueda pasar ahorita, sino para lo que venga después, es súper valioso. Así que seguí con tu trabajo, que es súper necesario y qué bueno que de verdad haya chapines jóvenes que están muy involucrados, porque creo que antes se creía que había mucha apatía y por lo que yo veo en TikTok, eso está cambiando. Así que un gustazo. Un gustazo, Gloria. Bye. Adiós a todos, mucha también. Dios.